Un saludo muy cordial para todos ustedes. Nos sentimos muy animados y muy contentos de estar ya en nuestro quinto episodio del podcast misional. Estamos muy contentos también de que podamos estar aquí con mi hermano José de Jesús Garza y poder estar discutiendo, compartiendo con cada uno de ustedes. Si es la primera vez que usted se conecta a nuestros podcasts misional, le animamos a que visite los primeros. Estamos definiendo el concepto misional en términos generales, pero también particularmente para la iglesia. Así que eso le va a fortalecer su conocimiento. Así que, José, bienvenido. Me siento muy contento de que de nuevo estemos uniendo manos aquí. José de Jesús es mexicano, así que pues cuéntame cómo te sientes con este sexto podcast misional. Gracias, hermano David. Buen día para usted y para todos amables amigos que nos acompañan en esta ocasión. Y sí, ya le iba a decir, es el sexto, así que se nos ha pasado el tiempo volando. Así Ya es. vamos por el sexto episodio de nuestro podcast y estamos muy emocionados de que realmente pues los temas que estamos tocando son muy relevantes para Sí. la iglesia. Y bueno, en los últimos 4 hemos estado hablando acerca de los elementos que distinguen a una iglesia misional. Uh-huh. Y el día de hoy el tema también está relacionado con ello y lleva por título ¿De qué manera la iglesia misional debe impactar a la comunidad y al mundo? Uh-huh. Este tema definitivamente debe ser desafiante para nosotros como iglesias o como miembros de las iglesias y me hace pensar en una pregunta que en algún momento usted ha planteado en los seminarios, ¿verdad? Aquella pregunta que dice, bueno, si la iglesia desapareciera, si el Señor decidiera llevarse a su iglesia en este momento, ¿qué pasaría con la comunidad que nos rodeaba? ¿Se pondrían felices? Ya por fin se fueron ellos, que todos los domingos nos ponían música a todo volumen, teníamos problemas con el estacionamiento, dejaban basura afuera en la calle, o tal vez se sentirían totalmente pues frustrados, tristes de que algo relevante ha desaparecido. José, yo creo que ese ejemplo que has dado es muy poderoso porque creo que nos cuestiona a todos nosotros como líderes de la iglesia. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Porque como hemos dicho en otros podcasts anteriores, nosotros creemos a la luz de la palabra que la iglesia es el regalo más precioso que una ciudad tiene. ¿Te recuerdas ya cuando vimos en Hechos capítulo 8, versículo 8, cuando dice que toda la ciudad se llenó de gozo por causa del crecimiento de los discípulos? Y creo que muchas veces nosotros hemos perdido esa capacidad. Y creo que ahí se manifiesta cómo la presencia de la iglesia comienza a meterse como un tatuaje dentro del tejido social para comenzar a impactar a su comunidad y al mundo. Y eso solo lo puede hacer cuando la iglesia es auténtica y sobre todo efectiva en producir de cada uno de los cristianos discípulos que son agentes de la misión de Dios. Y ahorita hay un término muy de moda, ¿verdad? El influencer, Ajá. ¿verdad? ¿Cuántas personas, pues que tienen la oportunidad de hacer tal vez lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? O subir videos o cosas en redes sociales, influyen en la sociedad y tal vez cuando esas personas desaparecen, la gente se pregunta, ¿y qué pasó de esta persona que nos traía tips o Uh-huh. nos traía modas, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿la iglesia debería tomar un papel también de influencia en la sociedad? Definitivamente que sí, porque yo creo que este punto que estamos hablando de cómo la iglesia puede impactar su comunidad y el mundo, realmente define a la iglesia misional. Porque una iglesia misional es una iglesia que activamente está haciendo este proceso. De otra manera, no puede llamarse iglesia. La iglesia transforma, la Ujú. iglesia influencia, la iglesia redirecciona. La iglesia se vuelve la conciencia de la sociedad en realidad. Así es. Y se vuelve no porque nosotros nos paremos en una plataforma pública a cuestionar lo que está pasando, sino porque ellos se comienzan a ver esa conciencia social que es la presencia de cada uno de los agentes de la misión de Dios, a cada uno de los miembros de nuestra iglesia que viven una vida correcta, íntegra, en un ambiente regular en donde se encuentran. Y la iglesia puede tomar este rol de buena influencia en la sociedad si solamente piensa en sí misma, si solamente está pensando en de qué manera darle comodidad a los miembros que ya tenemos dentro del local, o qué necesita para poder realmente visualizar hacia afuera. Bueno, yo creo que el antídoto para que sea una influencia en la sociedad es cuando se centra en sí misma. Y yo creo que eso es lo que está pasando, José, en la iglesia. A mí me parece que la iglesia está
ha puesto de cabeza las prioridades y la iglesia está más preocupada por su subsistencia que por hacer un impacto en la sociedad y el mundo. Porque que el impacto comienza a nuestro alrededor, pero termina hasta lo último de la tierra. Y a veces creo que nosotros también pensamos que lo último de la tierra es enviar a algunas personas para que vayan a predicar en aquellas tribus que nadie ha visto, pero no nos preguntamos cuál es la influencia que en este momento nuestra comunidad cristiana está haciendo en cada uno de los niveles de la sociedad. Porque si te das cuenta, el Señor nos ha dado ese regalo de ponernos, de darnos agentes de la misión de Dios que Él ha colocado en cada uno de los niveles de la sociedad. Esa es la transformación, cuando como iglesia nosotros les ayudamos a ellos a entender que son agentes de la misión de Dios, a entender que Dios los ha invitado a su misión y que como agentes de la misión, en el momento en que salen de esa comunidad cristiana, ellos comienzan a impactar el mundo con el Evangelio. ¿Y esta influencia o este impacto se centra únicamente en evangelizar y discipular o qué otras áreas de la sociedad o de la vida, de la cultura, pues debe llegar a impactar? Bueno, yo creo que más está hablando acerca de la novedad de vida. Cómo nosotros podemos demostrar que es posible vivir en integridad en un mundo corrupto. Cómo nosotros podemos vivir en rectitud en un mundo tan corrompido como el que nosotros estamos. Creo que hay muchas personas que han perdido la esperanza, muchas personas que agonizan viendo cómo el mundo va en una espiral descendente. Entonces, ¿cómo damos una influencia en la sociedad cuando ellos vengan una conducta íntegra, una conducta apegada a las escrituras y una conducta donde nosotros podemos responder bien por mal, bendición por maldición? Cuando nosotros somos capaces de refrenar nuestra lengua del mal, cuando nosotros somos capaces de buscar el bien de los demás y sobre todo cuando cumplimos el gran mandato, el de amar al prójimo, aun cuando lo estemos haciendo a personas que nos oprimen, a personas que son injustas y a personas que no están conduciéndose como quisiéramos nosotros que lo hagan. Eso es. Y me hizo recordar ahorita un texto que habla precisamente de que para ellos es locura la manera en la que nosotros recibimos el Ajá. evangelio, ¿verdad? Porque efectivamente tal vez uno de su naturaleza le puede hacer explotar en ciertas situaciones, le puede hacer responder de la misma manera que alguien me está tratando, pero realmente a la hora de influir o de querer influir, pues mi carácter ante situaciones adversas dice mucho. Ujú, totalmente. Yo creo que por eso es que nosotros, toda la base cuando hablamos de una iglesia misional, decimos que la clave de una iglesia misional es el discipulado. Porque la única manera de influenciar a la sociedad es cuando la iglesia produce cristianos incondicionales que son lo que el Señor quiere que sea. Es decir, que al vivir ese carácter de Jesucristo en su comunidad, en donde quiera que esté o hasta lo último de la tierra, van a comenzar a cuestionar esa realidad y a brindar esperanza a los que lo quieren. Que cuando hace lo que el Señor quiere que haga, aun cuando sea contrario a lo que se espera, aun cuando eso les cueste la prisión, la vida o la persecución, pues ahí podrán ver la presencia de Jesucristo impactando la sociedad y cuando están dispuestos a hacerlo hasta las últimas consecuencias. Así es. Y me ha tocado tal vez en algún momento compartir la palabra de Dios con alguien y a la hora de tomar una decisión responde, es que yo tengo un familiar que es cristiano y para ser como él, mejor no quiero saber nada de Dios. Entonces, pues eso es todo lo contrario a lo que estamos esperando, ¿verdad? Y Claro lo que que sí. buscamos, impactar positivamente, porque también se puede impactar de manera negativa. Y yo creo que ese es el resultado de lo que trataba nuestro podcast anterior, de la necesidad de que nosotros corrijamos esa negligencia en el discipulado. Cuando el gran problema de la iglesia, si lo podemos resumir de eso, el gran problema de la iglesia cristiana, particularmente aquí en Latinoamérica, es el producto que nosotros estamos entregando a la sociedad. El Señor no puede usarlo para transformar las estructuras. Y yo creo que eso es algo que debemos de corregir significativamente. Y hermano David, ¿de quién es la responsabilidad o quiénes deben ser aquellos que impacten a la sociedad? ¿La iglesia de manera corporativa? ¿La iglesia de manera individual, cada miembro en particular? ¿El pastor y el liderazgo? ¿O de qué manera podemos ver esta necesidad de impactar a la sociedad? Bueno, déjame tomar una curva ahí con este pase que me has hecho tan excelente. Yo creo que en la forma como lo describes es precisamente una de las cosas que nos ha hecho fracasar en esto.
porque nosotros estamos pensando en la iglesia como estructura. Entonces pensamos que los líderes son los responsables de guiar a la iglesia, que los que están a cargo de los ministerios son los responsables de hacer que las cosas funcionen y el resto de la congregación es responsable de ofrendar para que todo esto suceda. Pero nosotros debemos de romper ya esa estructura en nuestra mente. La iglesia no es la estructura. La iglesia el Señor la describió como la comunidad de cristianos que confiesan a Jesucristo como el Señor de sus vidas, en todas las áreas de su... Eso es lo que produce cristianos incondicionales. Así que debemos de entender que reunirnos en un lugar geográfico, tener una dirección común, es lo que nosotros hacemos necesariamente solamente para cumplir ese momento necesario de animarnos mutuamente al amor y a las buenas obras para salir a impactar el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Eso es. Bueno, hermano David, ¿y de qué maneras podemos impactar? Tal vez quisiera pedirle que me pudiera dar algunos ejemplos puntuales de, de algunas maneras en las que podemos impactar en ciertas situaciones en la vida. Muy bien. Mira, yo creo que una que no hemos tocado porque estamos hablando de impactar, nos hemos centrado en la comunidad. Cuando nosotros nos pensamos en el mundo, yo quisiera traer a colación un elemento muy importante que es las migraciones, que es algo que vemos alrededor. Nos parece que es un problema moderno, pero en realidad la migración ha acompañado a la sociedad durante toda su historia. Claro. Pero si te das cuenta, la gente se está moviendo de un lugar a otro. Y cuando vemos en el ejemplo de Hechos capítulo 2, las personas que escucharon el mensaje de Pedro, perdón, por primera vez, estas personas comenzaron a moverse para otros lados y a llevar el evangelio. Nosotros debemos asegurar que preparamos a cada uno de los miembros de la iglesia para llevar con él el evangelio cuando el Señor lo mueva para cualquier lugar, sea un lugar geográfico cercano o lejano. Y creo que eso nos permite ver que el Señor ahora creo yo que está usando las migraciones como una estrategia para sacar a los cristianos incondicionales de ese, podríamos decir, de esa congestión, donde están congestionados, podríamos decir, en un local, para ponerlos en lugares donde hay mucha necesidad. Pero también las migraciones están trayendo las naciones al vecindario de la iglesia. Y eso lo que significa es que nosotros también debemos intencionalmente buscar cómo ir a buscar a los pecadores que están viniendo ahí, que vienen quizá de otras latitudes, que quizá esta es la oportunidad para que conozcan al Señor y luego van a volver a sus lugares llevando la semilla del Evangelio. Esa es otra manera de impactar a su comunidad y el mundo para una iglesia misional. Muy bien. Y a lo largo de la historia de la iglesia, ¿de qué manera la iglesia ha impactado en diferentes momentos de la vida, de la historia? Bueno, yo creo que tenemos que referirnos de nuevo a los 3 primeros siglos de la iglesia. Como recuerdan ustedes, allá en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro termina su predicación, dice que unas 3,000 personas se unieron a la comunidad cristiana, que en ese momento era como de 120. Más adelante vemos que otras 4,000 personas se unieron. Y por supuesto que son números grandes, pero cuando nosotros revisamos la historia, y hay un libro que se llama El crecimiento de la iglesia, de Rodney Stark, y él hace una profunda evaluación, tanto estadística como social, y establece que la iglesia en ese periodo de tiempo creció un 40% cada 10 años. Y eso hizo que solamente en 250 años, aquellos cristianos sin los medios que nosotros tenemos pudieron llegar a convertir al cristianismo al 56% Del del, imperio. del imperio conocido en aquel momento. ¿Cómo lo hicieron? Un discípulo a la vez. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Ahora, pues alguien en algún momento, hace algunos años, hizo una evaluación y dijo que habían más de 1,000 programas de evangelización activos en ese momento. Nosotros somos buenos para hacer programas, pero el mundo no se alcanza por programas. No podemos impactar nuestra comunidad y el mundo con un programa. Lo impactamos un cristiano incondicional a la vez. Y yo creo que esa es la confusión, ¿verdad? Creer que hacerlo por medio de programas
cuando realmente es una cuestión de relaciones. Ujú. Ya ahorita estoy recordando el caso de mi esposa, ¿verdad? Que ahorita nos cambiamos de casa hace algún tiempo, hace poquito, y empezó a tener relación con vecinos ahí cerquita, por los niños más que nada. Y ella no está pensando en un programa, no está pensando en me van a preguntar a cuánta gente estoy invitando a la iglesia, no está pensando en nada de eso, simplemente está estableciendo relaciones y dentro de esas relaciones ya hay personas que empiezan a preguntarle, oye, ¿y qué piensan ustedes los cristianos de esto? Ujú. Ya también está llevando a alguien a la iglesia, ¿verdad? Y le repito, no está pensando en impactar como un programa o como algo planificado, lo está haciendo pues por naturaleza. Pues muy bonito ejemplo, y yo creo que eso me hizo recordar una ilustración que podríamos poner. Si nosotros entendemos lo que dice la palabra, que cada cristiano es como un luminar en el mundo. Entonces, si este domingo nosotros nos acercáramos y voláramos por la noche encima de la iglesia, veríamos esa iglesia llena de luz, porque está llena de luminares en el mundo. Pero si seguimos nosotros volando por otras latitudes y particularmente a medida que nos alejamos de la iglesia, vemos al mundo sumido en una profunda oscuridad. Y entonces nos damos cuenta que aquí tenemos mucha luz y aquí hay profunda Ujú. oscuridad. Entonces decidimos regresar en el helicóptero e invitamos a 10 o 15 de esa comunidad cristiana para que se vengan con nosotros. Y cuando elevamos el helicóptero nos damos cuenta que la cantidad de luz no siquiera ha disminuido en lo absoluto ahí en este lugar. Pero vamos dejando a uno solo de ellos en algún lugar de oscuridad y esta sola persona hace una gran diferencia. Así es. Eso es lo que significa. El gran problema de nosotros es que hemos malinterpretado las últimas palabras de Jesucristo. Cuando la iglesia deja de ser una iglesia peregrina, cuando una iglesia deja de ser una iglesia esparcida, se vuelve una iglesia reunida. Y cuando se vuelve una iglesia reunida, entonces tenemos la tentación por la autosubsistencia de poder centrarnos en el edificio, en el clero y en los programas. Y eso es precisamente la mejor fórmula para la pérdida de la capacidad de la iglesia de ser Mm. relevante. Eso es, hermano David. Bueno, pues muchas gracias, hermano David, por este tiempo tan especial en donde nuevamente seguimos indagando y entendiendo estos temas acerca de las características de la iglesia misional. Y la iglesia definitivamente pues tiene un gran desafío porque estamos en el mundo y esa fue la oración del Señor Ajá. Jesucristo. En el mundo está, no te estoy pidiendo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, pero nos mantuvo aquí en el mundo, ¿verdad? Y Así es. ese hecho es pues con un propósito, no es nada más para que estén ahí y se entretengan en iglesias y se reúnan los domingos, sino para que seamos luz, como bien lo acaba de decir en la Sí. ilustración, a la gente que nos rodea. Déjame dejar un último pensamiento en las personas que están viendo este podcast. Y imagínense ustedes si leemos con cuidado el texto bíblico, en el momento en que nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, dice en el libro de Efesios que hemos recibido ese sello de la herencia eterna sobre nosotros. Es decir, el Señor nos ha garantizado que vamos a llegar a la presencia del Señor, que ya estamos listos, podríamos decir. La gran pregunta es, ¿por qué no nos vamos? Mm, Sería fabuloso que en el momento en que nosotros recibimos al Señor Jesucristo, ¡puf!, nos evaporamos y aparecemos en el cielo. ¿Por qué no nos vamos? Porque, como hemos dicho desde el principio en estos podcasts, la misión significa ese deseo del corazón de Dios de bendecir a las naciones. Por eso envió a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario, para que resucitara y ascendiera. Por eso su Hijo nos envió a nosotros como iglesia, para que en su nombre prediquemos el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Así que mientras nosotros estamos aquí, nuestro deber es de ser testigos de Jesucristo. Así es, hermano David. Bueno, y ese es el deseo de la red de iglesias misionales, precisamente, Ujú. ayudar a la iglesia a poder ser lo que el Señor tenía o las expectativas que tenía el Señor Jesucristo cuando estableció su iglesia. Así que, amigos, queremos invitarles también a que puedan aprovechar los recursos que la red de iglesias misionales tiene a su disposición. Son recursos totalmente gratis. Si usted entra a la página web www.redmisional.org, puede encontrar infinidad de recursos, videos, foros, las invitaciones para los diferentes
programas que tenemos, el Seminario de la Transformación de la Iglesia, la Auditoría de la Iglesia, y por supuesto también tenemos el material físico, ¿verdad? Que ustedes pueden buscar. Tenemos el libro de la Transformación de la Iglesia y también el libro del Diseño Misional de Dios. Este lo puede encontrar en formato de Kindle. Le invitamos a que usted pueda entrar a esa página, echarse un clavado y encontrar recursos que puedan ser de utilidad para su ministerio. Y bueno, hermano David, pues creo que esto sería todo por el día de hoy. Es un tema que definitivamente da para mucho tiempo más, para Exactamente. seguir investigando y para seguirnos preguntando de qué manera podemos ser relevantes a la sociedad. Que el Señor les bendiga, amigos, Amén. y gracias, hermano David. Dios le bendiga. Gracias, José.